Es difícil la tarea de resumir la realidad argentina y del mundo, por eso hemos denominado a esta parte del programa que prácticamente es nodal de Maldita Suerte, el resumen imposible, pero vamos a intentarlo. Y vamos a empezar por una de las noticias más importantes porque evidentemente tiene que ver con este comienzo de semana en lo que va a parecer un paro de transporte que en la práctica lo será, evidentemente, pero digamos, no en los términos correctos, porque va a haber asambleas en todos lados. La Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte ratificó efectivamente la realización de estas asambleas de los empleados de empresas de transporte, por lo cual habrá una paralización del servicio durante la mañana. Nos referimos a los subtes que van a estar levantando molinetes, es decir, habilitando libremente que la gente entre sin pagar durante estas horas de la mañana. Nos referimos a los colectivos. Sí, algunos colectivos, algunas de las empresas de colectivos, no todas. También a los vuelos que seguramente van a estar afectados por esto. Los taxis también se van a estar juntando, es decir, bueno, los camioneros, obviamente. Bueno, solo, como decíamos, los colectivos y los trenes van a funcionar normalmente, aunque van a ser asambleas. Esto va a suceder entre las 8 y las 11 de la mañana. Estén atentos quienes tienen que viajar, quienes tienen que trasladarse de un lugar a otro, porque seguramente esto va a hacer que, bueno, fluctúe la frecuencia de los servicios de algunos de estos transportes. En el resto de los transportes, entonces, en ese horario, las asambleas de trabajadores dispuestas por la CAT, lo que se llama CAT, va a implicar en la práctica una paralización de las actividades. Por estas medidas, en protesta contra el gobierno de Javier Milei, van a quedar afectados entonces el servicio de subte, el movimiento aeronáutico, el marítimo y el portuario, además del transporte de cargas de camiones, como lo mencionábamos. Bueno, y por otra parte, hablando de aviones, hablando de lo que se viene, de lo que existe en esta ley de bases, obviamente preocupa muchísimo a las y a los trabajadores de aerolíneas. Aerolíneas no se vende. Trabajadores de aerolíneas argentinas están realizando una protesta en Aeroparque en este mismísimo instante, tras la medida sanción de la ley de bases que establece que la empresa estará sujeta a privatización. Si pueden, podemos mostrar lo que estaba ocurriendo esta mañana, porque insistimos, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 11 hay asambleas en todos lados y bueno, esto se va a empezar a sentir en estas horas, porque bueno, están los laburantes reunidos. Bueno, si se puede, bien, y si no, ahí está, mira. Ahí estamos viendo, si quieren le pueden poner un poco de sonido, porque bueno, ahí está. Bien, entonces a la aerolíneas no se vende. Ahí está entonces lo que está sucediendo esta mañana en Aeroparque. Reiteramos, esta va a ser una medida de la que estamos hablando, estas asambleas que van a paralizar virtualmente los servicios por lo menos hasta las 11 de la mañana. Sí. Hablemos, ya que estamos hablando del servicio de transporte público, del aumento de tren. Se viene después de varios retrasos. El boleto de trenes finalmente va a subir 54% a partir de este lunes 6 de mayo. O sea, ya subió. Ya subió. Sí. Capaz que vos te tomaste el tren esta mañana y ya sentiste este aumento en tu ser. El aumento, después de haber aumentado, 250% en febrero, este es un nuevo aumento. El mínimo va a pasar de 130 a 200. Ahí estamos compartiendo lo que va a ser las tarifas, o lo que está haciendo estas tarifas, dependiendo, por supuesto, del tramo, del trayecto que vos hagas en tren, pero básicamente va a aumentar lo que mencionábamos. El mínimo de 130 a 200%. Por supuesto, todo esto, si tenés la SUBE registrada, si no tenés la SUBE registrada, esto se va, por ejemplo, el mayor aumento lo va a sufrir la sección 3, que pasa de 320 a 640, ¿no? Claro. Una cantidad. El doble. Es exactamente el doble con la SUBE sin registrar. 54% entonces el aumento a partir de este lunes, que seguramente quienes son usuarios de trenes ya lo deben haber sentido. Vamos a hablar, esta es una semana realmente complicada.
que va a estar signada por muchas movilizaciones, muchas medidas de fuerza que obviamente confluyen en lo que va a ser el jueves. El jueves el paro. Recién paro veíamos nacional. lo de aerolíneas que estaban haciendo asambleas hoy lunes y se estaban suspendiendo vuelos, y ahora hay otras protestas también. Hay otras protestas porque saben ustedes que va a haber una incidencia muy importante en los registros de automotor que, según el gobierno nacional, tienen que reducirse un 40%, todos los registros de automotor. Así que hay un paro por tiempo indeterminado después de que el gobierno anunciara entonces este cierre que mencionábamos del 40% de los registros de la propiedad automotor. El gremio anunció un paro total desde este lunes por tiempo indefinido. ¿Qué dicen? No habrá recaudación ninguna para girar. La medida abarca a todos los registros nacionales y sus trabajadores registrales. Esto lo dijeron en un comunicado el Sindicato de Trabajadores de los Registros de Automotor y Motovehículos y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor. Sí. Otro de los lugares donde Milei se mete con viveza, porque todos sabemos que las tasas y las cuestiones que cobran para transferir un auto no están del todo justificadas. Uno dice, si cada vez que uno que no se dedica a eso, le pasa una vez cada tanto, pero cada vez que efectivamente tiene que vender o comprar un auto, dice, la puta madre. Digamos la verdad. Sí, obviamente, y por eso también esos son los lugares donde Milei se mete para generar este tipo de reacciones y ponerse como la gente de su lado, claro, básicamente. Claro. Bueno, lo que decía Milei en relación a esto es, primero, estamos hablando de aproximadamente un poco más de 1.500 registros de la propiedad automotor en todo el país, y esta medida va a afectar más de 600 de estos registros, como para que tengamos en cuenta. Y evidentemente, un poco lo que está mencionando Jera es, lo que dice Milei es, ahí es donde la casta quiere vivir de la política. Claro, los curros de la casta. Así que bueno, va a ser una de las medidas también que va a afectar por lo menos lo que mencionábamos, por tiempo indefinido. Sí, son el tipo de enemigos que le gusta tener al presidente, ¿no? Y que puede suscitar algunos adeptos, bastantes adeptos, evidentemente. Hablando de Milei, amigos, amigas, vamos a hacer un apartado a todo lo que tiene que ver con Milei, sus viajes al exterior y muchas cuestiones que tienen que ver con la relación que está teniendo con algunos otros países. Vamos a enfocarnos primero a el viaje de Milei. En estos momentos está en Los Ángeles, Estados Unidos. Llegó ahí para participar en el Foro Conservador, lo mencionábamos el viernes en nuestro resumen también, a bordo del avión presidencial del Argentina 01, el Boeing adquirido durante la administración de Alberto Fernández. Esta vez decidió no hacer un vuelo de línea, no viajar en un vuelo de línea, porque bueno, evidentemente... Ya se ha hablado en su momento por cuestiones de seguridad, digamos, abandonaba esa idea que era más para la galería en la realidad que para las cuentas del Estado, ¿no? Tal cual. En los Estados Unidos va a participar de un foro conservador donde se va a reunir con la directora general del Fondo Monetario Internacional, porque de este foro va a participar la propia Kristalina Georgieva. Así es. Va a estar también Elon Musk. Su héroe. Sí, el CEO de Tesla. Parece que también se va a juntar con él. No sé si esto nos va a salir algún dinero o no, o si es gratis. No, sabemos que Musk, en todo caso, está muy interesado en la Argentina y encontró un aliado en la figura de Javier Milei para llevar a cabo o para alcanzar sus intereses. Sí, y lo deja sacarse fotos, porque cuando se juntaron lo primero que le dice, wanna take some photos. ¡Hey! Está incluido en el combo, le falta decir, ¿no? Porque nos enteramos que la fotito pasada nos había salido unos cuantos pero ya con Trump. Es verdad, no con Elon Musk no le cobró, ¿no? También, igual también. algo nos va a salir, claramente. Nos va a salir caro de todas formas. Sí. Pero además se va a estar juntando con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, porque parece que va a estar hablando de la SAD. ¿No? Está muy interesado también. Que encima todo se va vinculando con lo que sucede efectivamente. El campeón del torneo, como decíamos más temprano, fue Estudiante de La Plata, cuyo presidente, Verón, está de acuerdo con la privatización de los clubes. Y de hecho, propio Milei tuiteó como si fuera un triunfo el de Estudiantes de la idea de privatizar el fútbol. Claro. Digamos, cuando salió campeón de Estudiantes, él lo celebró diciendo, mirá, y Verón está a favor
de la SAD, de las Sociedades Anónimas Deportivas, así que va un poco con esa idea, ¿eh? Así como en su momento Tombolini se juntaba con lo de Panini y todos decíamos, qué estupidez, por la figurita de fútbol. Bueno, ahora Milei se junta con eso, pero ya no para vender la figurita, sino lo que es jugadores de verdad, digamos. Y para vender los clubes, el fútbol, ¿no? Digamos, en general. En general, con las sociedades anónimas en el fútbol. Y seguimos en la línea de Milei y su relación con el resto del mundo, y en este caso hace un ratito pasó esto, ¿no? Sí, se está dando de a poquito a conocer. Le dio una entrevista a la BBC de Londres, volvió a referirse a las Islas Malvinas. El presidente volvió a elogiar a Margaret Thatcher. Defendió la visita de David Cameron a las islas cuando el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido dijo que la soberanía no estaba en discusión. Esta entrevista que le dio Javier Milei a la BBC, decís, Ori, que se está empezando a dar a conocer. Y ahora en los últimos minutos, horas, se está dando a conocer. Por eso está haciendo tanto revuelo las declaraciones nuevamente de Milei sobre el asunto de las Malvinas, que en la realidad no es nuevo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a veces en esa ensalada diplomática del gobierno de Milei, uno declara algo, después el otro parece tratar de poner paños fríos, pero esta siempre fue su postura. Sí, y por otra parte, otra de las declaraciones ahí que hizo Javier Milei, si este territorio está ahora en manos del Reino Unido, tiene derecho a hacerlo, no lo veo como una provocación. Eso respecto a la visita de Cameron, dijo el ¿no? presidente en relación a la visita de Cameron, que era lo que mencionábamos recién. Sí. En esta línea, Milei dijo que va a buscar la recuperación de las islas en el marco de la paz. No vamos a renunciar a nuestra soberanía, ni vamos a buscar un conflicto con el Reino Unido. El presidente además fue consultado por su mirada sobre Margaret Thatcher y dijo: criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí, bueno, está en esa línea. Otra de las cosas que dijo con respecto a Malvinas Milei es que va a seguir protestando porque la soberanía es argentina y que para su estrategia para hacerlo es convencer a los isleños de que eso es territorio argentino. Bien. Bueno, qué total desconocimiento tiene Milei, porque la Argentina, primero, que siempre se movió dentro del marco de la paz, está tratando, digo, en esas declaraciones, por lo que entiendo, de marcar una diferencia, diciendo nosotros no vamos al conflicto, pero siempre fue una política de Estado y nunca acá en la Argentina, digo, se trató de ir en contra del Reino Unido de manera, no sé, con una acción militar. Siempre se siguió el camino de la diplomacia. Se está utilizando todos los recursos que ofrece la diplomacia, por supuesto con énfasis como corresponde, pero no con armas, con énfasis, no con armas. Y por otro lado, la Argentina no reclama la soberanía, reclama el ejercicio de la soberanía. La Argentina tiene muy en claro que las islas son de la Argentina. Entonces hay realmente un desconocimiento muy peligroso en boca de quienes supuestamente representa los intereses argentinos, que es el propio presidente jefe de Estado. Hablando de declaraciones peligrosas, metámonos, Ori, ya directamente con otro de los temas del día y cómo está escalando esta discusión entre la Argentina y España. Bueno, está muy peleado Javier Milei con distintos actores de la comunidad internacional. En este caso fue tal vez la saga del fin de semana, que tuvo como protagonista, o mejor dicho, que tuvo como antagonista al gobierno de Javier Milei, el de Pedro Sánchez, ¿no? En España. Vamos a empezar, antes de ir y de ver el paso a paso de esa escalada, vamos a ver cuál es el punto de origen, ¿no? Las declaraciones que motivaron o que dispararon esa polémica. Esas declaraciones son del ministro de Transporte de España, un hombre llamado Óscar Puente, quien aludió en una charla con estudiantes a la posible ingesta de sustancias por parte de Milei. A ver. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo hoy acabó su fosa.
Dije, es imposible, se cavó su fosa, pues no. A mí me parece que la No estuvo bien, sorpresa digamos. no radica tanto en que la presidencia argentina haya decidido contestar. Claro. No, Es el ministro de un país extranjero, de otro país, haciendo declaraciones que de mínima efectivamente invitan a que haya algún tipo de contestación por parte de las autoridades argentinas. Lo que sí tal vez puede llamar a algún tipo de comentario es la manera Claro. en que el gobierno de Javier Milei decidió responder. El comunicado que sacó la oficina de la presidencia bien podría llevar la firma de sus aliados del ultraderechista Vox. ¿Por qué lo digo? Por los blancos que ahí diseña o contra los cuales apunta, por la forma en que también está redactado. Allí dice el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, no solamente se refiere al ministro en cuestión, sino al gobierno en su conjunto, tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, refiriéndose al escándalo de los últimos días, ¿no? Una denuncia ante la justicia que está siendo denunciada no solamente por el PSOE, sino por otros dirigentes de la clase política española, como un caso de Lofer, y por el que la Fiscalía pidió la anulación. Entonces, el texto ataca a Pedro Sánchez sobre ese flanco, también acusa a Sánchez de poner en peligro la unidad de España, refiriéndose a su acercamiento a los separatistas, de arriesgar la seguridad de las mujeres españolas al permitir la inmigración ilegal y de aplicar políticas que traen pobreza y muerte, haciendo un vínculo entre lo que está sucediendo en España y lo que ha sucedido en los años anteriores hasta su ascensión, Sí, digamos, sí. acá en la Argentina. Por supuesto que del lado argentino se metieron varios en la disputa, por ejemplo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, que pidió la dimisión de Puente por sus declaraciones indignantes. Esto fue en una entrevista radial. También se metió en la disputa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se cruzó varios tweets. Hubo intercambios, ¿no? Idas Sí. y vueltas con Alberto Fernández, bueno, y muchos otros, ¿no? Del lado español, por supuesto, que la derecha no se perdió la oportunidad de atacar a Sánchez, haciendo difícil a veces distinguir el Partido Popular, ¿no? Los conservadores de la ultraderecha. Por ejemplo, el líder, para que tengan una idea, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió que Óscar Puente demita o sea cesado. Claro. Pero esto no va a ocurrir. Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España. También estuvo tuiteando el líder del partido ultraderecha, Santiago Abascal. Simplemente para cerrar, decirles que todo esto está sucediendo. Le gusta viajar a Javier Milei. Sí. Y le gusta viajar por motivos personales ideológicos. Le interesan más su construcción, su trayectoria ideológica o su rumbo ideológico que la representación de los intereses de la Argentina como jefe de Estado. Así que dentro de unos días va a estar participando el 18, el 19 de este mes de lo que se llama Europa Viva 24, que es la cumbre motorizada por el ultraderechista Vox. No es la primera vez que bueno, participa, claro. pero esta vez va a participar como presidente. Bueno, buena campaña publicitaria Pero metió el Argentina, muchacho este Puente, ¿eh? La verdad que excelente, va a llenar el estadio. Bueno, y hablando de viajar, vamos a meternos con otro de los escándalos de esta semana que va a dar mucho que hablar. El fin de semana salió una investigación muy importante de un conglomerado de periodistas que habla del patrimonio de los Milei, pero con el foco puesto en Karina Milei, que recordamos que es parte importantísima del gobierno argentino. Karina Milei, sociedad anónima. La hermana del presidente de los argentinos manejó una sociedad en Miami que adquirió al menos 4 propiedades por cerca de $2.700.000. Ocurrió esto hace 2 años, en realidad 2 años antes de que asumiera como secretaria general de la presidencia. Y
¿qué es lo problemático de esto? Lo que ella declaró como patrimonio en su declaración jurada, Claro, justamente antes de ser funcionaria. Que la verdad que todos pensábamos que nosotros le decíamos la que hacía las tortas y qué sé yo, que era todo muy austero. Bueno, evidentemente no es así, ¿eh? Tenía un poco más de Un cosas poco más que de vender, dinero de lo que tortas y nosotros. tarot. Exactamente. Bueno, la sociedad llamada Alcari Investment LLC fue creada en los Estados Unidos y estaba conformada por Karina Milei y sus padres, Norberto y Alicia. Los tres figuraron como directivos de esa firma, cuyo nombre es un acrónimo de Alicia y Cari. Sin embargo, al consultar si Alcari, esta empresa, fue declarada ante la FIP, que fue lo que primero que fueron a buscar los periodistas que estaban haciendo esta investigación, al vocero presidencial, Manuel Adorni, y que respondió Adorni ¿Qué respondió? que no se verificó esto. Que no se verificó que lo hubiesen no declarado. y no se tiene presente. Ah, FIM. Bien. Buena contestación. sí. No se tiene presente. No sé qué significa eso. Pero ¿de dónde sacó la guita y esas cosas? No. Bueno, no, evidentemente no. Y por otra parte, Y lo sí, peor habrá es que ver. mientras tanto te controlan si me transferí 100 lucas por Mercado Pago. Que son raros los libertarios también. Las libertades a veces se ponen raras. Sí, hay que ver además cómo sigue esta investigación, que más allá de que en el momento que sucedía esto, Javier Milei estaba peleado con sus padres, esto a partir de la pandemia hubo, digamos, Milei se arregló con sus padres y aparentemente, bueno, lo que se está investigando es si él mismo no colaboró con la cuestión de tratar de, porque una de las cuestiones principales era que habían comprado propiedades y algunas las habían comprado con créditos, cayeron en desgracia durante la pandemia porque la idea era poder vivir de rentas y con esa renta con los departamentos de Miami pagar ese crédito. Bueno, cayeron en desgracia en la pandemia y ahí es donde entra también Javier Milei en la cuestión, El ¿no? Jabo los rescató. Parece que sí, porque además ahí se arreglaron, digamos, familiarmente hubo un encuentro desde la pandemia. Otro que reaparece es El Jabo se los arregló. Alberto Fernández. Reapareció con todo. El Perdón, expresidente dice Miami, me pongo así. dio una entrevista con Iván Jagroski cuando fue consultado sobre la foto de cumpleaños de Fabiola. Alberto Fernández lo reconoció como un error suyo y dijo que no debía haber ocurrido. En aquella cena, que no fue una cena, en verdad fue un brindis, no debió haber ocurrido. Fue claramente un error nuestro, mío personalmente. No debió haber ocurrido. Pero lo que pasa es que siempre digo, después de lo que pasó. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que el que era presidente aceptó que la justicia intervenga, fue denunciado, aceptó que discutan la jurisdicción, hizo un planteo que fue rechazado, no lo apeló, y finalmente el fiscal me impuso una reparación que acepté y pagué. O sea, pero la verdad lo hice como un ciudadano común. Digo, eso no fue adecuadamente reproducido, digamos. Sí, atendido por los medios, porque no es usual. Era un delito que prescribía a los 2 años. Sí, con chicanas procesales se prescribía. No lo y pensaba yo no desde el punto buscaba de vista eso. penal, lo pensaba desde el punto de vista si fue un quiebre simbólico. Bueno, no, es que yo creo que fue, honestamente, de hecho la foto apareció un año después del hecho. O sea, alguien la tuvo, la guardó para la elección y la usó. Claro. Y la verdad que yo ni recordaba que había pasado eso. Y después cuando me puse a mirar, a ver cómo había sido, es irónico, pero antes de ese brindis, tuve una reunión con muchísima más gente por cuestiones de trabajo, porque en ese momento Olivos era la Casa Rosada, estaba todo el mundo en Olivos. Todo el mundo en Olivos. Entonces, ese fue claramente un error. Sí, sí, y sí.
Y sí. Hace bien, Iván. Hice una fiesta más grande antes y no dijeron nada. No, mentira. Gracias, Gerardo. No, hace bien, Iván, en consultarle en el plano, digamos, de lo simbólico y de lo legal. Evidentemente, no si pagó la multa a nadie le importa si pagó multa, si no pagó multa, si prescribía o no prescribía, sino, evidentemente, si eso tuvo un efecto simbólico muy, muy fuerte, independientemente de que alguien haya guardado la foto o no y cuándo la haya utilizado, ¿no? Sí. Me interesó también el tema que dice al principio. Jagroski le pregunta, ¿por qué decidí romper el silencio ahora? Porque me invitaste vos a tu programa. No me habían invitado antes. Nadie le había querido hacer una entrevista. Claro, porque venía con ganas de decir cosas y me invitaste a tu programa, así que por eso rompo el silencio ahora. Y con su vasito de pomelo siempre. Sí, como corresponde. Che, no les quiero amargar el lunes porque ya sabemos que los lunes ya son lunes y nos cuesta muchísimo más. Pero quiero decirles que se está hablando ya de la reelección de Javier Milei. Y sí. Era obvio que esto iba a pasar después de una semana muy intensa donde la Cámara de Diputados aprobó la ley bases y el paquete fiscal. Después de un arduo debate, el presidente del cuerpo legislativo, nada más y nada menos que Martín Menem, que ostenta un apellido muy importante, ya que hablamos de la reelección, expresó nuevamente su satisfacción por la media sanción del proyecto y manifestó su optimismo para que se apruebe sin modificaciones en el Senado. Pese a buscar eludir las especulaciones electorales, el presidente de la Cámara de Diputados no titubeó a la hora de pedir otro mandato presidencial para Javier Milei. Porque el presidente se animó a hablar de su reelección eventualmente y estamos más cerca, digamos, yo voy más cerca que es la de medio término, por eso me atreví a consultarte sobre pero todo. A ver, lo del presidente, estamos hablando de un proyecto de país, de un cambio cultural que seguramente, en mi caso, te lo digo así, digamos, hablando filosóficamente, necesita por lo menos 8 años del presidente Milei. Pero como por lo menos. Esto es una definición. Después, cómo se puede llegar a producir un acercamiento con el PRO en términos electorales es algo mucho más del mundo del día a día, y por ahí me parece que en eso estamos faltando el respeto si nos adelantamos tanto. Lo otro es una definición, me parece. Claro. Ahora le quiero dar pie a Pablo Ibáñez, que está acá con nosotros, pero quiero hacer doble clic sobre eso. Te puedo tutear, Martín, ¿verdad? Sí, adelante. Cuando vos decís por lo menos, uno tiene que decir como máximo en realidad. ¿O están evaluando? Sí, claro, en términos constitucionales, obviamente son 8 años y punto, 4 más 4 eventualmente. Claro, sí. Claro. Pero digo, el cambio cultural, la batalla cultural, no alcanza con 8 años. Claro. Para sacar a la Argentina de este desastre que nos ha metido el kirchnerismo. Mamita, ¿no? Bueno, a propósito de esto nos vamos a meter en otro de los temas que obviamente va a focalizar toda la atención de toda la Argentina. Debería por lo menos ser así, que es lo que va a pasar en el Senado. Ya hablamos de que es una semana realmente complicada en cuanto a paros y movilizaciones. Hoy recordamos que están, con asambleas y eventualmente algunos paros en los servicios del servicio de transporte público. Hablamos de que mañana la UTEP y el movimiento piquetero va a estar marchando nuevamente. Hablamos del paro nacional que va a haber el día jueves. De todo esto hablamos del patrimonio de los Milei. Evidentemente, el foco tiene que estar puesto también en la rosca política, qué es lo que va a pasar en el Senado, que va a iniciar esta semana el tratamiento de la ley bases y el paquete fiscal en comisiones, después de que se obtuviera, como mencionábamos, la media sanción en la Cámara de Diputados el martes pasado. En este contexto, el oficialismo ya comenzó con el juego de seducción para abroquelar a la mayoría que le permita contrarrestar los 33 senadores que componen el bloque kirchnerista sobre 72. José Mayans fue muy tajante y no dejó dudas en cómo va a votar Unión por la Patria. Todo Unión por la Patria. ¿Sí? Es decir, ¿Seguro? Los 33 senadores de Unión por la Patria, dijo él, vamos a votar en contra. Yo también me estoy preguntando lo mismo que vos, Gerardo, si esto verdaderamente va a ser así. No está
fácil. Sorpresa. No está fácil. Bueno, le podemos preguntar a Yenudo y que viene, aprovechemos también, Vamos a hablar porque además escribió mucho este fin de semana sobre lo que sucedió, digamos, cómo fue todo, hablando de la rosca, cómo fue todo lo que sucedió En y lo que pasó diputados, claro. en diputados, así que es una buena oportunidad para ver cuál es la mirada de nuestro querido Diego Genú sobre lo que puede llegar a pasar en el Senado. Pero por otra parte, el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, Sí. habló Paoltroni es el de La Bella Durmiente. Es La Bella Durmiente, Ah, efectivamente. Perfecto. Efectivamente. Quería El que recordarlo. Milei nos cogió y nos despertó. Digamos, ese que Nos dijo hizo eso. el amor, dijo Paoltroni. Bueno, yo lo traduzco. por las dudas. Bueno, nos despertamos con Milei cogiéndonos. Sí, excelente. habló esta mañana Paoltroni, acá en RE con Lautaro Maislin, dijo Sí. que la ley se va a aprobar así, tal cual, sin modificaciones. Que sí, creo que se va a aprobar así tal cual está. En todo caso, si algún artículo o algún capítulo sufriera alguna modificación, rápidamente vuelve a la Cámara Iniciadora y dice por sí o por no, acepta y listo. Y no es algo que vuelva a llevar todo el tiempo que ha llevado, ¿no es cierto?, el debate en diputados. Bueno, recordamos entonces, mañana empiezan a debatir las comisiones, vamos a ver si cuando hay dictamen de comisión no se cree que esto pueda suceder, es decir, que finalmente se empiece a tratar en el recinto esta semana, sino la próxima semana, y las posibilidades son, obviamente, que se apruebe tal como está, que alcancen los votos para el oficialismo con toda la rosca que va a haber, que realmente es, en este caso, en el caso del Senado, es donde más dudas hay y donde es un final abierto, podríamos decir. Sí. Hasta último minuto no vamos a saber qué es lo que va a pasar porque evidentemente hay mucha presión a favor y mucha presión en contra. Recién se va a saber, seguramente se va a tratar la semana que viene. La otra posibilidad es que haya en firma de comisión algunas modificaciones y que la ley se pueda tratar en el recinto ya con algunas modificaciones, por lo cual debería volver a diputados. Y la otra es, bueno, que se vote en contra, que existe también dentro de la posibilidad. No seamos tan optimistas, pero también puede llegar a pasar. Sí. Cambiamos de tema, ya con esto vamos terminando. Vamos a hablar de la despedida a César Luis Menotti. Murió uno de los hombres más importantes en la historia del fútbol argentino. El rosarino, artífice como DT de la primera estrella de la selección en el Mundial 78, falleció este domingo a los 85 años después de algunos problemas de salud en las últimas semanas, múltiples internaciones. Así que ahí la AFA lo despidió, por supuesto, mucha gente conmocionada por la muerte de César Luis Menotti. La Asociación de Fútbol Argentino lamenta informar el fallecimiento, con tristeza, por supuesto, el fallecimiento de César Luis Menotti. Lamentaron ahí muchísimas personalidades del deporte. Sí, casi todo el mundo del fútbol se sintió presente. Sí, ahí tenés algunos de los que se expresaron, ¿no? Sí. Leo Messi nos dejó uno de los grandes referentes de nuestro fútbol. Condolencias a su familia y seres queridos, que descanse en paz. Tuiteaba, no tuiteaba, sino que lo ponían en su Instagram, Lionel Messi. Scaloni también se refirió a esto. Se nos fue un maestro del fútbol. Gracias por esas charlas entrañables en las que nos dejaste huella. Hasta siempre, flaco querido, también ponía el director técnico de la selección argentina. Y otro que lo despidió en redes fue el presidente de la Nación, Javier Milei, que ahí mencionaba entonces... Sí. Que futbolísticamente él siempre se reconoce como bilardista, el señor Javier Milei. También Menotti había hablado muy mal de Javier Milei cuando estaba ahí por ganar las elecciones. Dijo, Milei es un espanto, pero igualmente el presidente dijo, bueno... Si bien yo adhiero a otra escuela, sería propio de un necio negar el aporte de César Luis Menotti. Adiós, flaco, tuiteó Javier Milei, que este fin de semana estuvo tuiteando como loco, como es habitual para el presidente de la Nación. Estamos cerrando con el clima y la verdad que a esta altura del partido es importante saber qué es lo que va a pasar. Por lo menos acá en esta parte de la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 18 grados y medio.